Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami. Vamos a comenzar esta lectura con una oración pequeñita. Gracias, digamos gracias, súper gracias por todo lo que hemos recibido y por lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, con un super like y con un corazoncito, así sabrás que estoy orando por ti. Quisiera ver un mensaje especial para ti en este día de hoy. Piensa en esa situación que tú tienes en este preciso instante y tus ángeles te dicen: la misericordia te inspirará. Bueno, hay cierto problema y dificultad que tienes, que has tenido o que vas a tener con alguna persona. Bueno, mira bien y ponte en los zapatos de esas personas. Y si eres tú la persona con la cual están siendo injustos, bueno, sé más justo también contigo mismo, contigo misma. Bueno, escribe algo bonito para ti en los comentarios de este video. Podría ser: llega la justicia a mi vida, llega la paz y la tranquilidad. O escribe: hecho está. Listo, en los comentarios del video. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas primero con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Después vamos con la economía. Y por último vamos con nuestras parejitas. Bueno, te agradezco muchísimo a ti que te suscribes. Te invito muy especialmente a que lo hagas, a que actives la campanita y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Y también a que comentes para que de esa manera nos apoyes. Bueno, para mis solteritos y mis solteritas, la cuestión es la siguiente. Hay cierto asunto legal en el cual tú te estás viendo involucrado en este preciso momento. Mira, tú tienes como mucho miedo de confrontar la situación y toda esta cuestión. Las cartas me dicen en este preciso momento que no tengas miedo, que no tengas temor, que a pesar de que las personas quieran ponerte zancadillas, como que hay demasiados celos, demasiadas intrigas alrededor de esta situación, tú aclares todo esto con estas personas con las cuales tú estás teniendo estos problemas y dificultades, inclusive digamos que legales. Vas a tener que hacerlo de una manera enérgica, no te digo violenta, no, sino de una manera enérgica y una manera bastante firme. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, me dice las cartas que tengas mucho cuidado con aquellos encuentros pasionales, sexuales que podrías estar teniendo con alguna persona. O sea, cuídate de enfermedades, ¿ya? Y también cuídate de embarazos. Tal vez es una persona que ha andado detrás tuyo, muy posiblemente una persona mayor que tú, y que te ha molestado, te está echando los perros y que como que tú no te lo puedes quitar de encima. Bueno, mejor no te involucres con este personaje, porque la verdad las cosas podrían resultar de una manera bastante embarazosa para ti. ¿Listo? Tú eres una persona bastante idealista, le gusta proteger a las demás personas, muy apasionado, muy apasionada con lo que tú haces definitivamente. ¿Listo? Eres una persona que realmente ama y quiere lo que está haciendo. ¿Listo? Pero mira, a veces preocuparse tanto, demasiado por las demás personas y olvidar lo tuyo, no es que sea tan bueno. No te digo que seas egoísta, no, sino que te preocupes un poquito más por ti, por tu salud, especialmente por tu salud física y por tu salud emocional. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este día de hoy. Bueno, mira, ese angelito te dice: sé desprendido con el indefenso. Bueno, hay personas que están alrededor tuyo que necesitan de tu ayuda realmente. Alguien está siendo injusto con otra persona o contigo mismo. Bueno, eso es el momento de no quedarse callado ni quedarse callada. Es momento de hablar y decir las cosas tales y como son. ¿Listo? Mira, esta carta me dice, es acerca de las luchas, más que todo cuestiones económicas. Me habla de que tú sí vas a lograr eso que tanto tú anhelas en cuestiones económicas, tal vez de trabajo, otra vez de estudio. Te va a costar un poco de trabajo, sí, pero a la larga va a ser una satisfacción muy, muy grande para ti, porque vas a lograr aquello que tú estás pensando. Así que no bajes los brazos. Perdón, sí, tal vez en este momento las cosas no están resultando tal y como tú las habías querido.
solterito, bueno, no bajes los brazos, sigue adelante y avanza, mi querido solterito y mi solterita. Bueno, ahora vamos con la lectura para el dinero, para el estudio o el trabajo, también podría ser en esta ocasión. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes en este día de hoy. Bueno, en este aspecto de tu vida hay bastantes peleas, bastantes dificultades. La cuestión es que al parecer hay personas que no te están diciendo toda la verdad. Hay personas que te están ocultando cosas, definitivamente. ¿Listo? Hay personas que realmente te quieren hacer como que la vida de cuadritos. Aparte de eso, tú como que has perdido la esperanza en el futuro, tú has perdido la esperanza en tus cuestiones económicas, en poder solucionar aquellos problemas, dificultades que se te están presentando a ti en este preciso momento. Yo te digo que no te desanimes, que sigas luchando, que mires otras alternativas diferentes. Si es que lo que estás haciendo ahora como medio para conseguir tus recursos económicos no resulta tan bien, bueno, busca otras alternativas, tal vez aquello que tú siempre has querido hacer, que siempre te ha apasionado mucho y que lo has dejado de lado. Bueno, no dejes de lado esos sueños y proyectos que tú siempre has tenido. Diversifica. Ahora en internet hay muchas maneras de ganar dinero de manera legal. Bueno, tal vez criptomonedas o cosas así. Bueno, no digas que pues porque yo te lo dije, pero puedes averiguar algo legal, por ejemplo, ventas por internet o trading, o todas esas cuestiones que ahora han surgido como nueva manera de trabajar las personas. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que, mira, la situación es que tú tienes que ser como fiel a ti, a lo que tú siempre has querido, a lo que tú siempre has amado. Sí te va a llegar mucho trabajo, va a ser muy positivo, inclusive podrías tener un ascenso en tu trabajo, ¿listo? Pero no, pero me dicen las cartas que no tengas miedo. A veces como que te sientes como que muy poquita cosa, como que no vas a ser suficiente. No, cree en ti, cree muchísimo más en ti. Tú vas a encontrar esa pasión que tal vez te hace falta en ese momento para seguir adelante en tu trabajo o en tus inversiones, ¿listo? Hay una mujer que es bastante influyente para resolver los problemas que tú tienes en este preciso momento. Fíjate bien de quién te dejas aconsejar. Fíjate bien a quién le escuchas consejos, ¿listo? No te vayas a ir por el lado tal vez ilegal, digamos, o tal vez el lado no tan sano, ¿listo? No tan justo con otras personas. Más bien vete por lo justo, por lo que sea mejor para ti y las personas que te rodean, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos con el amor. El amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. No importa, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice con respecto a esta relación. Wow, mira, las cartas me dicen que hay amor aquí en esta relación. Hay mucho amor, definitivamente. A ratos como que uno de ustedes dos, tú o tu persona especial, como que se creen, no sé, como no suficientes, como poquita cosa para la otra persona. ¿Listo? Mira, yo te digo que esa cuestión no debe ser así, de esa manera. ¿Listo? Porque eso te puede llevar como a bloqueos, como a pensamientos demasiado pesimistas con respecto a lo que tú le puedes dar a esta persona que tú tanto quieres, a esta persona que tú tanto amas definitivamente. ¿Listo? Tal vez se podría dar un embarazo en esta relación, si eso es lo que ustedes están pensando o lo que ustedes están planeando, bueno, se puede dar. Y si no lo están planeando, bueno, cuídense mucho, ¿listo? Para que no vayan a tener tal vez un embarazo no deseado, ¿listo? Si sucede este embarazo, es como un embarazo como de cuidado físicamente, ¿listo? Podría haber algún tipo de complicación para la madre en esta ocasión, ¿listo? En un futuro más bien cercano, mira, mucho cuidado con los chismes que traen otras personas, con las intrigas de otras personas y que llegan a oídos tuyos y a oídos de tu persona especial. ¿Listo? Porque eso podría traer la separación de ustedes dos, el rompimiento de la relación de ustedes. Fíjate bien qué es lo que realmente está ocurriendo alrededor de esto, si esos chismes son ciertos, si son mentiras, si llegas a comprobar algún tipo de situación de infidelidad o algo así.
Bueno, primero averigua bien, sea astuto, sea astuta y no actúes de manera acelerada. Mira, en este momento tus ángeles te dicen todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, que sea para ti, para tu vida. ¿Listo? Para darte vida a ti. Si tienes hijos, bueno, para darle vida a tus hijos y a las personas a las cuales estás a cargo tú definitivamente. Tú vas a entender muchas cosas de por qué están sucediendo ciertas cosas en esta relación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Tal vez ustedes tomen la decisión de volver a comenzar, de renacer, así como el ave fénix ha renacido, pero los dos van a tener que obrar con bastante humildad, dándose cuenta de que el uno y el otro son seres humanos y que todos cometemos nuestros errores. Hay algo muy importante: si tú sientes que en este momento esta relación está haciendo mella en tu salud emocional, inclusive en tu salud física, bueno, busca ayuda profesional. ¿Listo? Una relación no tiene por qué ser una cárcel, tiene que ser algo, un remanso de paz, algo para el apoyo. Hay una mujer en medio de esta situación, una mujer bastante mala, que quiere destruir esta relación, ya sea con intrigas, ya sea conquistando al uno, conquistando al otro, pero hay una mujer bastante empeñada en esta situación. Y es una persona que se averigua chismes, ¿listo? Es una persona que averigua muchas cosas y que te trae a ti, le lleva a tu persona especial, dice una cosa del uno, dice la cosa del otro, que está a favor del uno, a favor del otro. ¿Listo? Aquello que ustedes hayan perdido como pareja, como relación, lo van a encontrar, lo van a hallar, pero van a tener que ser muy firmes en este preciso momento. No esperen a que estas cosas negativas sucedan, no es en eso el objetivo de que me den la razón a mí, sino de que ustedes actúen. El oráculo sirve para eso, para ver el futuro, aquellos problemas, dificultades que se puedan presentar en algún aspecto de la vida y poder actuar para que eso definitivamente no suceda. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo avanzamos, luchamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu realidad, y si tú tomas la decisión de seguir adelante, bueno, que sea de una buena manera. Si tú tomas la decisión de terminar, que sea lo mejor para ti y para las personas involucradas en esto. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.